Ahora continuamos con ejercicios del capítulo Relaciones periódicas entre los elementos. Para ello vamos a ir trabajando algunos ejercicios relacionados a la configuración electrónica, en este caso para iones. Previamente recordaremos el trabajo que se realizó en anteriores videos para hallar el orden energético de los orbitales a la hora de realizar la configuración electrónica, utilizando esta metodología, obteniendo de ese modo este ordenamiento en orden de energía creciente. También recordamos que los orbitales s pueden aceptar 2 electrones, los orbitales p 6, los orbitales d 10 electrones, los orbitales f 14 electrones. Para tener mucho más clara la figura, realizaremos el siguiente ejercicio. Indica lo siguiente: escriba la configuración electrónica en el estado fundamental de cada uno de los siguientes iones. Tenemos a continuación el azufre con la carga 2 negativo, el nitrógeno con la carga 3 negativo, el bromo con la carga 1 negativo, el aluminio con la carga 3 positivo, el plomo con la carga 2 positivo. A continuación trabajaremos con el azufre, que tiene la carga 2 negativo, el cual indica que ganó 2 electrones desde el estado fundamental, cuando el elemento se encontraba con la carga 0. Para ello realizaremos la configuración electrónica del elemento con la carga 0, y como se puede apreciar, el elemento tiene 16 electrones, y vamos llenando acá los electrones en los orbitales en orden de energía creciente. Como sabemos, los orbitales s aceptan 2 electrones, acá también le ponemos 2 electrones, los orbitales p 6 electrones, hasta acá tenemos 2, 4, 6, tenemos 10 electrones, por lo que nos faltan 6 electrones más. Añadimos 2 electrones al orbital s, hasta acá tenemos 2 electrones, y como el orbital p acepta 6 electrones, nosotros le ponemos 4 electrones para completar los 16 electrones que nos indica el elemento. Como en el problema nos indica que hallemos la configuración electrónica de este anión, podemos apreciar acá que el elemento ganó 2 electrones desde este estado, por lo que nosotros añadiremos 2 electrones de más. Volvemos a anotar la configuración anterior: 2 electrones a los orbitales s, 6 electrones a los orbitales p, 2 electrones a los orbitales s, y acá le ponemos 6 electrones, que son 2 electrones de más, tal como nos indica acá en el anión con la carga 2 negativa. Por lo tanto, la configuración electrónica de este anión vendría a ser esta configuración. Continuamos con el siguiente ejercicio. En este caso tenemos un Z igual a 7, es decir, tenemos 7 electrones, por lo que vamos rellenando estos orbitales. Tenemos 2 electrones en el orbital s. Acá nos hace falta simplemente 3 electrones. Tenemos 2 más 2, 4, más 3 tenemos 7 electrones. Como en el problema nos indica que tenemos el anión con 3 negativo, es decir, 3 electrones de más, nosotros vamos a añadir dentro de la configuración esos 3 electrones. Volvemos a anotar la configuración anterior, y acá anotamos 6 electrones, que representan los 3 electrones que teníamos inicialmente, más los 3 electrones ganados. Por lo tanto, la configuración electrónica de este anión viene a estar representada por esta configuración. Del mismo modo, vamos a trabajar la configuración electrónica para este anión. Previamente vamos a hallar la configuración electrónica del bromo. Como se puede apreciar, tiene 35 electrones, y vamos rellenando 2 electrones en los orbitales s, 6 electrones en el orbital p, hasta acá tenemos 10 electrones, 2 electrones para el orbital s, 6 para el p, 2 para el s, hasta el momento tenemos 20 electrones. Nos faltan 15 electrones más. Los orbitales d aceptan 10 electrones, anotamos 10 electrones, hasta el momento tenemos 30 electrones, por lo que solo hace falta 5 electrones más para completar los 35 electrones. Continuando con el ejercicio, acá se puede apreciar que el bromo ganó un electrón de más. Volvemos a copiar la configuración electrónica anterior.
2 electrones para el orbital S, 6 para el P, 2 para el S, 10 para el orbital D, y acá le ponemos 6 electrones por la ganancia de un electrón. Por lo tanto, la configuración electrónica para este anión está representada por esta configuración. El siguiente ejercicio nos indica que hallemos la configuración electrónica del aluminio con la carga 3 positivo, es decir que perdió 3 electrones a partir del estado fundamental con la carga 0. En este estado, el elemento tiene 3 electrones, tal como indica esta configuración, 2 electrones para el orbital S, otros 2 electrones para el orbital S, 6 para el orbital P, hasta el momento tenemos 10 electrones, otros 2 electrones, en total tenemos 2 electrones, y nos faltaría un electrón para completar los 3 electrones. Pero como se puede apreciar en el problema, el aluminio pierde 3 electrones, por lo que quitamos 3 electrones, este electrón y estos 2 electrones del orbital S, quedando como resultado una configuración electrónica sin la participación de los orbitales 3s y 3p. Nuevamente volvemos a notar 2 electrones en el orbital S, 2 electrones en el orbital S y 6 electrones en el orbital P. En el siguiente ejercicio nos indica que hallemos la configuración electrónica del plomo con una pérdida de 2 electrones. Para ello, previamente hacemos la configuración electrónica del plomo con una carga 0 que tiene 82 electrones. Anotamos los 82 electrones, 2 electrones para el orbital S, 2 electrones para el orbital S, 6 electrones para el orbital P. Hasta el momento tenemos 10 electrones, 2 para el orbital S, 6 para el P, 2 para el S. Hasta el momento tenemos 20 electrones. El orbital D acepta 10 electrones. Tenemos 30 electrones. 6 electrones para el orbital P. 2 electrones para el orbital S. 10 electrones para el orbital D. Hasta el momento tenemos 48 electrones. 6 electrones para el orbital P. Tenemos 54 electrones. 2 electrones para el orbital S. Tenemos 56 electrones. El orbital F acepta 14 electrones. Hasta el momento tenemos 70 electrones. El orbital D acepta 10 electrones. Tendríamos 80 electrones. Y por último, 2 electrones para completar los 82 electrones. Pero el problema nos indica que hallemos la configuración electrónica del elemento que pierde 2 electrones. Es decir, que los electrones van a ser perdidos de la última capa, donde los electrones que se pierde corresponde al orbital 6p. Por lo que la configuración electrónica del anión tiene su fin en el orbital 5d10. Volvemos a anotar la configuración electrónica. 6 para el orbital P, 2 para el S, 6 para el P, 2 para el S, 10 para el D, 6 para el P, 2 para el S, 10 para el D, 6 para el P, 2 para el S, 14 para el F y por último 10 para el orbital D. Como se indicó anteriormente, el orbital 6p no tendría razón de existir por la falta de electrones.